Ahora, de acuerdo al sistema de medición del tiempo que ya hemos visto, que decíamos, ¿qué sucede si yo quedo en pasado? Bueno, en ese caso lo único que tienes que hacer es entender, asumir. Si a mí me dice que hay una situación que quedó pendiente desde agosto hasta enero, y eso está hacia atrás, yo tengo que volver en mi memoria hacia los meses entre agosto y enero, ¿verdad? Y ver de qué me habla de la desazón, signo 47. Veamos en qué, yo entiendo que en ese tiempo estaba en desazón, en qué área, y si yo hice o entendí lo que esas líneas me marcan a mí. Es decir, cuando estoy en pasado, no me queda otra cosa que reflexionar en pasado. Al asumirlo, al entenderlo, entonces, o al ejecutar los actos que debo, cosas pendientes, decisiones que tomar, perdones que realizar, cavilaciones, críticas, reflexiones o arrepentimiento, es lo que me permite avanzar. Luego entonces, cuando tengo un signo en pasado, tendré que primero reflexionar con esas cualidades y luego tendré que volver a hacer la pregunta hasta que el diagnóstico pase por mi tiempo. Siempre que esté en pasado, vas a tener que reflexionar sobre eso, ¿verdad? Yéndote a ese tiempo, pero luego tendrás que rehacerla hasta que el diagnóstico pase por el momento en que tú estás. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Otro aspecto que quiero que veamos es que, por ejemplo, en el libro de Wilhelm hay un tercer libro, o libro tercero que él le llamó, y explica algunas cosas técnicas, ¿no? Y ahí, entre otras cosas, ustedes van a ver que las líneas tienen dos marcas, algunas una redondetilla, un baloncito y otro un cuadrado. ¿Qué son esas marcas? Son los regentes de las líneas. Y esto responde a una pregunta. ¿Qué sucede cuando yo no tengo líneas de cambio? Para medir tiempo no tiene importancia, se miden igual, ¿no? Solamente que no sacas las líneas porque, claro, no tienes líneas. Pero en el caso de que hay algunas respuestas que dicen, bueno, cuando tú no tienes líneas estás detenido. En realidad sería contrario a la ley del cambio y la mutación. Nunca estás detenido. El signo 12, el estancamiento, dice que giras como mordiéndote la cola. El signo 39 dice que estás impedido delante de un abismo y tienes que reflexionar. Es decir, hay un movimiento interior. Nunca estás detenido. O es externo o es interno, pero siempre estás en movimiento. Por lo tanto, si no tienes líneas de cambio, son muy importantes las líneas regentes. Acá en el libro nosotros explicamos cuáles son esas líneas regentes. En el libro de Wilhelm, en el tercer libro, hay estos símbolos que reflejan cuáles son los regentes. ¿Cuál es el rol de las líneas regentes? Hay dos tipos de líneas regentes. La línea regente constituyente, que es esta, la constituyente, también llamada, ¿verdad?, regente o señor del signo. Y la línea soberana, que es un regente fuerte. Ahora, miren ustedes, hay signos de los 64 hexagramas que tienen varios regentes constituyentes y uno fuerte. Pueden tener dos fuertes y un constituyente. Pueden tener ningún constituyente y varios fuertes. O pueden tener solamente uno fuerte o principal. Nunca van a encontrar un hexagrama que tenga un regente constituyente solo. Nunca. Cuando este está solo, se llama absoluto, regente absoluto, y es fuerte. ¿Qué están marcando los regentes? Miren, esto es igual que una máquina. Cuando a ti te dicen que conduzcas la máquina, te quitan el piloto automático y te advierten, por ejemplo, que representarían las líneas de cambio. Te dicen, en la segunda curva y en la cuarta curva usted tiene que tener control, y te explican por qué, que sería el desarrollo de la línea, ¿no? Porque hay un peligro, porque hay un río, porque hay una detención, porque etcétera, o un beneficio, ¿verdad? Bien. Por lo tanto, tú controlas el signo y tú tienes el control de estas líneas. Las hagas o no las hagas,
Eso va a depender que las haga a mitad o no las haga, es lo que definitivamente va a definir qué viene después. Ahora, cuando yo no tengo estas líneas, es decir, yo no tengo el control de mi tiempo, ¿verdad? Los signos regentes son como el piloto automático. Es decir, si a mí me dicen que aquí yo tengo un regente simple, que sobre todo cuando están en la tercera y la cuarta línea son más difíciles. La tercera y la cuarta línea, recuerden, son las líneas más complicadas porque son las líneas que te dejan a ti la toma de decisión y son las que encierran más peligros, ¿ya? Si yo tengo un regente constituyente o simple en la cuarta línea y tengo un regente en la quinta, lo que me está diciendo es que este hexagrama, cualquiera sea, ¿verdad?, tiene dos movimientos. Uno que, siendo más suave, puede derivar en un peligro o en una situación incierta, y uno más fuerte que puede sacarme a una situación potencialmente positiva. ¿Cómo los uso yo? De dos maneras. Cuando yo no tengo líneas de cambio, voy a ver las líneas regentes. Y yo hago las líneas regentes mías. Por lo tanto, yo me voy a regir por las líneas regentes. Si me dice que este es un constituyente y tiene ciertos peligros, yo me prepararé y lo asumo como mío. Si me dice que esto es fuerte y tengo que salir por esta línea, me prepararé para salir por esa línea. Es decir, los regentes, cuando no hay línea de cambio, pasan a constituir tu movimiento. Tú lo tienes que hacer tuyo. Cuando tú tienes líneas de cambio, ¿verdad? Por ejemplo acá, son las líneas de cambio lo que tú tienes que hacer tuyo. Ahora, una línea de cambio tuya que tú manejas se ve potenciada si además es regente. Esto es como decir, tú tomas esta máquina, ¿verdad?, y la máquina, al llegar a la curva segunda, se va a mover naturalmente hacia la izquierda, pero igual tú tienes que tener el control. Eso equivale a decir, en la segunda línea es tu línea, pero además es regente. Es decir, hay una tendencia natural a moverse en el sentido que dice la línea, pero además tú necesitas el control. Es decir, los regentes pueden ser una gran ayuda cuando la línea que me está tocando a mí es muy positiva. Y puede ser una gran trampa cuando me empujan hacia una caída. Me dice, cuidado, aquí el noble no toma decisiones porque cae en la red del cazador. Resulta que yo es un regente simple, supongamos, y empuja hacia la red del cazador, y además yo tengo que tener el control. Lo que me está diciendo que eso es una situación doblemente difícil. Es decir, los regentes pueden ser de gran ayuda o pueden complicarme la situación. Cuando yo no tengo líneas de cambio, los regentes son mis líneas de cambio. Así se usan los regentes. Son muy importantes porque nunca estás detenido. Siempre todos los signos están en movimiento. Y los regentes son las líneas fuertes que llevan a que tengan movimientos propios. Cada hexagrama tiene un movimiento natural. Y los movimientos naturales son las líneas regentes. Cuando yo tengo líneas particulares, son mis líneas las que mandan. Cuando no tengo líneas particulares, son las líneas regentes las que mandan. Espero que con la práctica ustedes puedan hacer buen uso de esta técnica. Gracias.